¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos aquí de nuevo para nuestra siguiente sección. En esta última evaluación vamos a trabajar tres corrientes, o mejor dicho, un autor, que sería el que estamos presentando ahorita, Max Weber. En la siguiente semana profundizaríamos la corriente de la fenomenología y cerraríamos nuestro curso con la corriente del existencialismo. Desgraciadamente, por las cuestiones de la cuarentena, no podremos abordar el existencialismo de una forma más contundente y con más autores contemporáneos que nos pudieran ayudar a entender el fenómeno de la pregunta por el sentido y el ser. Y bien, queremos en este momento checar a Max Weber, que es un representante también de la corriente del positivismo, en donde tiene sus fuentes y raíces también en la parte de la sociología. Y bien, por ello vamos a adentrarnos con este autor, que vale la pena resaltar que tiene mucha influencia en la parte de la teoría crítica económica. Bien, dentro de sus datos biográficos, chicos, vamos a encontrar que es, como dice, historiador, sociólogo, metodólogo, economista y político. Un poquito de todo, de lo cual, básicamente más político, puesto que su padre pertenecía a partidos políticos de aquel tiempo, y entonces él entra a poder tener influencias con grande gente del mundo intelectual, del mundo legislativo y del mundo burocrático de su tiempo. Sabemos que como buenas familias, quien tiene acceso a buenos estudios en aquel tiempo y actualmente, tienen una gran influencia, pero también grandes motivos de prosperidad. ¿Sí? Es un hombre que tiene un arduo trabajo, tiene grandes textos y que muchos posiblemente en el futuro los leerán alguna vez. Dentro de sus textos, como les decía anteriormente, vamos a tener que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Esto regularmente los que vayan a derecho o sociología lo van a trabajar. Es un libro donde trabaja básicamente cómo la estructura de lo que es el trabajo y la ganancia, la objetividad cognitiva de la ciencia social y de la política social, el trabajo intelectual como profesión, y uno de sus escritos que son publicados ya después de su muerte y que han tenido como talante de un parteaguas entre las ciencias especulativas, pero también la parte de la función de la religión dentro de la vida ordinaria. Es el escrito de Sociología de la Religión, volumen 3, y otras producciones que no son de realce, como estos textos que acabo de mencionar, pero que son muy importantes dentro de lo que es toda la producción de Max Weber. También, chicos, esto es lo que les comentaba, al igual que Hegel, que crecen en una estructura que tiene todas las posibilidades de poder generar un conocimiento, un estudio y obviamente de gestionar cargos públicos y de divulgación, ello le permite que su corriente se extienda. A diferencia de Hegel, el señor Max Weber, realmente sus teorías eran de corte tecnocientífico, aunque fueran especulativas, y por ello su trabajo habló por sí mismo, de manera que creció, que aparte de que crece en un ambiente que le favorecía, también se juntó con personas que le dieron ese grado de intelecto masivo, es decir, lo hicieron crecer intelectualmente y le generaron esos retos y capacidades para poder irlo haciendo sus logros como de una dimensión más grande. Por lo tanto, eso de intelectualmente precoz, hay algunos que tienen ciertas habilidades, pero él supo no solamente apreciar y descubrir, sino juntarse con las personas que le llevaron a desarrollar esas capacidades intelectuales, así como cualquiera de nosotros, si las trabaja, crecen, si no las trabajamos o no tenemos, digamos, el acompañamiento idóneo, se van perdiendo o desgastando. Estudió en la Universidad de Heidelberg y sabemos que Heidelberg y la Universidad de Berlín son de las más fuertes. Muchos filósofos han pasado por esas universidades y han generado una unidad de pensamiento para lo que es la Alemania de aquel tiempo, y obviamente después la herencia que va a generar en nosotros. Por lo tanto, Weber va a hacer una crítica él se licenció en leyes, por lo tanto el derecho a la historia,
Pero aquí es bien curioso porque la economía, si bien no es directamente un economo, pero hace unas críticas bastante sustanciales. Por eso la crítica al capitalismo protestante es básica dentro del estudio de esta carrera. Por eso Weber va proponiendo que, así como las leyes y la historia, pues la economía dentro de la sociedad va gestionando pues este soporte necesario para que el desarrollo de una sociedad sea eficaz. Casi en la Europa a finales del siglo XIX y XX, pues tiene una característica. Todos, y creo que actualmente también, tienen la obligación del servicio militar. Y curiosamente, el señor Max Weber, pues participó como médico militar. Sí, pues en ese momento casi le hacían a muchas cosas, y también él estuvo ejerciendo su profesión en ese momento de periodo de encuartelamiento como médico militar. Y junto allí pues entendió un poco más la dinámica de la cuestión religiosa dentro de la vida social, ¿sí? Y entonces aquí tuvo que truncar un poco lo que son sus estudios regulares, al igual como ustedes, ¿no? A ellos no estudiaban en línea, él estuvo en la línea de batalla, nosotros estamos en línea de internet, pero es una parte como para decir que el señor Max Weber no solamente exploró en libros, sino realmente pues le tocó el acercamiento con la realidad concreta. Bien, chicos, aquí me quiero detener un poquito porque Max Weber, cuando hace su teoría sobre la historia, hace una aportación bastante sustancial, y es la labor del historiador. Y la labor del historiador como aquellos elementos que pueden influenciar la descripción de ese suceso. Y para Max Weber decía que la historia está narrada según los hechos más importantes, pero aquí hay un pequeño detalle muy curioso, que es ¿y quién le da relevancia a ese suceso? Pues el que está narrando esa historia, que es la labor del historiador, y que conllevaría que si el historiador enfoca o cree importante cierto suceso que marcó el curso de ese país o de esa población, pues lo va a colocar como un momento en la historia, y pues al momento de colocarlo selecciona y quita otros momentos que digamos que también pudieron haber tenido relevancia. Por eso la labor y el peso que tiene el historiador como tal. Bien, y ya para ir cerrando los datos biográficos y entrar directamente a lo que va a ser la densidad pues del tema de Max Weber, hay una curiosidad, ¿no? Max Weber, aparte de haber tenido pues unos podemos criticar que todos aquellos que tienen las posibilidades económicas y de status quo para poder acceder a un estudio y a puestos, digamos, buenos, no quiere decir que no hizo su trabajo bien. Tanto así Max Weber tenía esta cualidad de querer encontrar la verdad, y encontrar la verdad por los medios que fueran necesarios, pero que fueran claros, que fueran lo mejor posible, que no caigamos en la mentira. Y aquí, bueno, él se casó con una prima lejana llamada Marianne Sidder, y bueno, ya desde aquel momento, primas lejanas, pues era parte de la práctica, creo que actualmente más o menos. Entonces, curiosamente, si antes había esta idea de que la mujer no podía acceder al estudio y tenerla refugiada en la cocina, que es un pensamiento que desgraciadamente algunos todavía lo creen así, ojalá que ya desaparezca esta idea, pues mira, Max Weber le dio esta idea, o más bien idea, le dio la plataforma para que ella pudiera acceder a su estudio. Es una de las feministas y escritora por derecho propio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ella también podía manifestar abiertamente su pensamiento a través de sus textos. Y entonces, digámoslo así, que también el estudio, esta plataforma que Max Weber le dio a su esposa, pues hace que también haya plataformas para poder divulgar pues el pensamiento también femenino. ¿Y pensamiento qué significa? También las reflexiones que las mujeres pueden aportar pues a la sociedad. En aquel momento pues desgraciadamente había como esta
este dominio patriarcal, que bien es parte de la historia. No queremos aquí gestionar si cosas buenas o malas, retrógradas o no, era parte del contexto social. Lo que tenemos que aprender es que, bueno, también la plataforma que Max Weber le hizo al beneficio de su esposa. Y bien, por lo tanto, chicos, algo que sí quiso, él siempre fue un político, su padre fue político, y como buen político, pues siempre trata de buscar el camino idóneo para que su país pueda florecer. Algunos pueden tener aspectos que sí se lograron, aspectos que no, pero él algo sí quiso era que se hiciera una revolución. Recordemos que el término de revolución lo retoma del señor Karl Marx, y que recordemos, el término de revolución no necesariamente tiene que ver con un movimiento bélico armamentista. El término revolución quiere decir que es un cambio, una gestión de pensamiento totalmente diferente, que no solamente cambia la estructura, sino que cambia toda la esencia, todas las ideas, y lo genera en algo nuevo, más o menos parecido a lo Unfeben de Hegel, que también Marx lo maneja, pero quería realmente que hubiera una revolución, que las ciencias, la tecnología, las ciencias especulativas, la religión, pues hubiera un cambio para buscar la verdad, y él nos va a proponer pues su metodología. Una de las influencias que tuvo Max Weber pues fue, curiosamente, entender la parte de la hermenéutica, que lo vamos a ver un poquito muy brevemente en la siguiente semana, y es que la hermenéutica es la interpretación, y dentro de la interpretación pues también él se da cuenta de que la sociedad también se puede interpretar, y la sociedad se interpreta a través de sus movimientos, de sus tendencias, de las situaciones que ha vivido y que lo conforman como historia. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros hoy, actualmente, no vamos a ser la misma sociedad antes del COVID-19 y después del COVID-19. Eso implica un cambio, una renovación, una forma de entender la relación social y entender la vida también de una forma diferente. Así como en su momento no va a ser lo mismo entender la vida antes y después de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, el ser humano, a través de las situaciones contextuales, se va modificando, y esto va generando pues una conciencia social, un movimiento social, y es lo que él diría como pues el estado social. ¿Sale? Su trabajo, pues miren chicos, es muy racional y es la acción social, es decir, todas las cosas, todas las acciones sociales, desde lo individual hasta lo colectivo, siempre va a decantar o llegar pues a una teoría social. Eso es lo que él trataba de hacer, ¿no? Ahora, él tuvo muchas influencias, pero en Marx es donde él va a encontrar como el hecho sobre la parte de la historicidad. Así como Carlos Marx decía que esta lucha de clases era el movimiento social y que hay que estudiarlo así, entonces eso le da como la idea a Max Weber. Tenemos que estudiar los movimientos sociales, la acción social, para ver cómo la sociedad se va haciendo a través de la historia y poderla estudiar de una forma más concreta, sin errores, así la tendencia de todos los científicos, y poderlo entonces poder entender la acción social, el hecho social, el contexto social. Y por eso, chicos, Max Weber trata sobre todo en trabajar lo que es la metodología. ¿Sale? Y ya para ir cerrando, chicos, pues obviamente como buen científico retoma todo lo que es el empirismo, los hechos, las acciones y todo lo que arroje la información acerca de la acción social. ¿Sí? Él no está en contra de todo lo que es pensamiento abstracto. Y ahorita lo voy a explicar más porque ya se está terminando un poquito el tiempo. Retomamos en los siguientes.